Y es la palabra que traigo para compartirles en esta mañana. Así que quiero anunciarles la temática en esta mañana. Después de anunciar la temática vamos a orar. Así que quiero hablar de este tema: la iglesia y el gran desafío ante la posmodernidad. Repito, la iglesia y el gran desafío ante la posmodernidad. Necesitamos, hermanos, comprender a la luz de las Sagradas Escrituras por qué hablamos de un desafío o de un gran desafío. ¿En qué consiste ese desafío? ¿Cómo luce usted? ¿Cómo luzco yo ante ese desafío? ¿Y qué podemos entender con este término desconocido para algunos, conocido para otros, como lo es la posmodernidad, y cómo esta corriente impacta de alguna manera a la iglesia del Señor? Y además de ello, al terminar esta predicación, debemos entonces ya poder obtener las herramientas espirituales mencionadas que usted debe asumir para poder hacer frente a este reto que está puesto delante de nosotros. Así que en esta mañana yo quiero que oremos y que Cristo debe ser el centro, debe ser el Señor. Su nombre debe ser glorificado, su nombre debe ser adorado, su nombre, solo su nombre debe ser exaltado. Si Él no está en este lugar, estamos perdidos. Él debe ser el centro de esta reunión. Él debe ser tu motivo al acercarte hoy a la casa de Dios. Veía a los niños cantar, y creo que hay padres o madres que han estado hoy porque sus hijos han estado cantando. Y quiero además decirte que este es el medio que Dios está usando para llamar a muchos padres a sus caminos. Entonces necesitamos estar atentos en esta mañana. Yo quiero que usted incline su voz y que le pidamos al Señor su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, en esta mañana. Hemos venido delante de tu presencia. Señor, delante de ti la congregación presente, delante de ti mi vida. Sin ti nada soy. No quiero hablar nada por mí misma en esta mañana. Direcciona mis palabras, Espíritu Santo de Dios. Habla a la iglesia presente, Señor. Escóndenos en ti en esta mañana. Salva en esta mañana. Exhorta en esta mañana. Consuela en esta mañana. Levanta, vivifica en esta mañana a través de tu palabra. Que todo lo que se respire en este lugar alabe tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, quiero que usted preste mucha atención, porque yo hoy quiero librar una responsabilidad que como pastora tengo, que como maestra de la palabra del Señor y según el llamado que Dios me ha hecho, yo soy responsable de lo que enseño. Y además de ello soy responsable delante de Dios de las palabras que yo hablo al tomar este micrófono. Por lo tanto, si yo no les advierto, si yo no les exhorto, si yo no le hablo de los tiempos finales, entonces estaré fallando delante del Señor. Por lo tanto, yo hoy libro mi responsabilidad delante de Dios para con ustedes, de hablarles de que hay un gran desafío que como iglesia nosotros tenemos ante los peligros inminentes de los tiempos postmodernos. Así que en este sentido, mis amados, quiero entonces que comencemos a desarrollar esta temática basándome en 4 preguntas que considero fundamentales en la mañana de hoy. Pregunta número 1. Esta pregunta número 1 dice de la siguiente, o está expresada de la siguiente manera: ¿qué es? ¿En qué consiste el desafío
que tenemos delante de nosotros. ¿Qué entendemos por desafío? ¿Quién nos desafía? Porque es una palabra que para nosotros yo considero que es bastante conocida. ¿Por qué hablamos de un desafío? ¿Y por qué en esta mañana me atrevo a decir, sin margen de duda, que la iglesia está siendo desafiada? Pero que además de ello necesitamos internalizar que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia no es este edificio construido, por supuesto, con bloques, concretos, cabillas y los otros elementos de construcción. El Espíritu Santo no está impregnado en estas paredes, ni le habla a estas paredes. La iglesia somos usted y yo, mis amados hermanos, que hemos sido llamados por la gracia del Señor y que hemos venido a un verdadero arrepentimiento y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor, donde mora, donde habita su Santo Espíritu. Por lo tanto, el desafío es de manera individual para cada uno de los que estamos acá, que hemos nacido de nuevo, y de manera general para la iglesia de Jesucristo en todos los confines de esta tierra, mis amados hermanos. Desafío, ¿en qué consiste? ¿Qué es un desafío? Y debemos de entender inmediatamente que cuando hay un desafío es porque hay un contrincante que nos reta y que se planta frente a nosotros. Y ese desafío podemos llamarlo combate, podemos llamarlo contienda. Es un desafío que nosotros decidiremos si nosotros lo enfrentamos o nosotros rechazamos ese desafío. Cuando el Señor llama al arrepentimiento, desafía a los hombres en todo el mundo. Los desafía a que abandonen el pecado y se vuelvan a Él. Pero el Espíritu Santo no va a obligar a nadie a que acepte este desafío. Nosotros, según la convicción que nosotros tengamos y la necesidad del Señor en nuestra vida, al recibir el trato del Espíritu Santo, vamos a aceptar el desafío de dejar las filas de la vanidad pasajera de este mundo y alistarnos en el ejército de salvación. Eso es un desafío. Yo acepté ese desafío desde niña. Toda mi vida he estado en los caminos del Señor. No rechazaré jamás la salvación que Dios me ha dado. Yo soy iglesia de Cristo Jesús. Así que hablamos entonces del desafío que está puesto delante de nosotros. Vamos a la segunda interrogante. ¿Conocemos nosotros el impacto de los tiempos posmodernos? Necesitamos entonces conocer qué es la posmodernidad y por qué hablamos de que la posmodernidad ejerce un impacto directo en la sociedad y de alguna manera ese impacto en la sociedad. Es importante dar una pincelada a esta historia del pensamiento del hombre sobre la tierra, que está dividido en tres grandes bloques de historia. Número uno, la premodernidad. Número dos, la modernidad. Y número tres, la posmodernidad. Y aunque cuando uno estudia estos aspectos que para muchos es aburrido, y pues no digo que no, que sí suenan como aburrido, pero que cuando los leemos decimos, wow, que tantas cosas han pasado en cada una de las épocas de la historia del pensamiento del hombre. Y es importante que nosotros podamos darle esta pincelada, porque hermanos, en la historia está registrada lo maravilloso del plan de Dios para el hombre. Así que cuando hablamos de una época
aunque no se fijan precisamente las fechas, por lo menos cuando leo, veo que se difiere a veces de estas fechas. Hablamos de una época premoderna que es posiblemente 800 años de historia. Muchos dicen que va desde el siglo V hasta el siglo XIII, otros hasta el siglo XIV, otros hasta el siglo XV. Pero se habla de una época premoderna que tiene características muy particulares. Y aunque son tan extensas, me voy a limitar a mencionar unas pequeñísimas características de la época premoderna. Y es que en la época premoderna había valores absolutos. Había principios absolutos, valores absolutos, había fe. Habían patrones de crianza mejores establecidos que cumplir. Había de alguna manera cierto temor a Dios en la época premoderna. Pero, por supuesto, el mundo, la sociedad avanza y se deja atrás la premodernidad para entrar en otra etapa de la historia conocida como la modernidad. La modernidad, hermano, trajo consigo la industrialización, el adelanto científico, y ya en la modernidad ya comenzaron a desvanecerse o a socavarse esos valores absolutos que habían sido transmitidos de generación en generación. La fe comienza a tambalearse y comienza a darse el lugar a la lógica y a la razón, y entonces tenemos el método científico y tenemos el auge y el crecimiento de la ciencia, y tenemos una sociedad que cree en lo verificable. Y usted y yo sabemos que la fe no se relaciona con la lógica y la razón, amados hermanos. También dejamos entonces esa época premoderna con grandes descubrimientos, con grandes avances en la industria, y entramos a una tercera época o etapa de la historia, que es la que quiero mencionarles en esta mañana, como lo es la posmodernidad. Y ese término, posmodernidad, nos dice que la modernidad sobrepasó los aspectos o las características de la modernidad, y tenemos una posmodernidad o una modernidad líquida, como le mencionó en una ocasión un filósofo. Entonces, pero, ¿por qué la posmodernidad es un peligro? ¿Qué representa la posmodernidad en el mundo actual? Muchos ubican a la posmodernidad inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Otros lo ubican en el 1960, otros en el 1970, y hay quienes dicen que la posmodernidad se inicia en la década de los 80 y va en aumento en nuestros días. Sea que sea en el 1945 o que sea en el 1980, el año de su inicio, lo que nosotros no podemos negar es el impacto que esta posmodernidad, que es una corriente de pensamiento cultural que ha permeado todos los estratos de la sociedad. Entonces tenemos cuáles son las características de la posmodernidad. Las características más resaltables, o las que podría mencionar someramente de este periodo de la historia, es una sociedad completamente pluralista, progre, una sociedad que ha eliminado los valores absolutos y que camina en una inmensa relatividad. Es una sociedad enferma donde no existen ya valores absolutos, sino que todo es relativo. Es una sociedad altamente hedonista, que se le da lugar al placer porque la vida es fugaz, y si es fugaz debo vivir la vida al máximo. Es una sociedad que, además de ser hedonista, es una sociedad completamente libertina, donde Dios es lo que tú quieres que Dios sea. Si Dios tú lo ves como una
una piedra y puedes pedirle a la piedra, entonces eso es lo correcto. Es una sociedad donde predominan las emociones y los sentimientos, donde el hombre que se siente mujer y dice que es mujer y se siente bien, es lo que tú sientas. Si te sientes bien sentirte como mujer, pues sé mujer. Y si tú te sientes bien siendo mujer, crees que eres un hombre y te sientes hombre, entonces eso es lo correcto. Lo que tú sientas, lo demás no importa. Esta es la sociedad posmoderna. Es una sociedad que además se ha tecnologizado tanto, pero tanto, hermanos amados, que somos una sociedad tan cibernética, o una sociedad donde ya no podemos vivir sin wifi. Y si usted no tiene wifi, usted corre a ponerle datos salvo a su teléfono, porque es que parece que el mundo se acabó porque a nosotros se nos terminó el saldo. Y esta es característica de la sociedad posmoderna. Es una sociedad tan mecanizada donde ya no existe esa comunicación hermosa que había antes, cuando los padres se sentaban a contar historias a sus hijos. Ya se sientan en una mesa, vaya usted donde vaya a un centro comercial, vaya a un restaurante, vaya a una piscina, vaya donde usted vaya, usted va a ver que nadie habla. Todos están ensimismados en el teléfono. Y hermanos amados, la tecnología, que es una característica propia de esta era posmoderna, es un arma de doble filo y está acabando con los valores, está destruyendo la comunicación de las familias, está deformando la mente de los niños, de los adolescentes y también de los adultos mayores. La pornografía está a un clic de la tecnología, hermanos amados. Y usted en esta sociedad posmoderna, para que el niño se quede tranquilo, usted le pasa el teléfono. Y muchas veces los padres ni siquiera supervisan qué el bebé, qué ese niño está viendo en esa pantalla del teléfono, porque así es esta sociedad posmoderna. Una sociedad que le da lugar, es decir, a lo que es malo llaman bueno y a lo que es bueno llaman malo. Es una sociedad que ha caído en una locura sin precedentes, donde se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres adoptan, dos mujeres adoptan un niño, dos hombres adoptan un niño, y eso es normal. Y lo ven normal porque es lo que hace la mayoría, pero para nosotros como iglesia no es normal lo que hace la mayoría, es normal lo que dice la palabra del Señor, y eso va a representar para mí un gran desafío que estoy dispuesta a asumir con la ayuda del Señor. Entonces tenemos, hermanos, que la sociedad o la corriente posmoderna ha impactado a la iglesia, porque en esta corriente posmoderna el centro, el foco es el hombre. Es una corriente antropocéntrica. El hombre es endiosado, el hombre es el centro y el hombre ha sustituido a Dios. ¿Cómo eso ha permeado en la iglesia? Donde decimos decrétalo, decláralo y recíbelo. Y creemos que nosotros podemos mandar a Dios a que Él haga lo que yo quiera y le ordeno a Dios. Eso es parte de la corriente posmoderna. Yo no tengo ninguna autoridad para ordenarle a Dios y obligarle a Dios que haga por mí. Debemos acercarnos con un corazón humilde delante de su presencia, para que al alcanzar su misericordia podamos obtener socorro oportuno, pero humillados en su presencia. No tenemos que ordenarle a Dios como si Dios fuera mi muchacho levantado que va a hacer lo que yo le diga. Eso es parte de la posmodernidad. Es parte de la posmodernidad que ya las predicaciones estén basadas en el hombre. Dios va a hacer esto por ti y Dios hará esto otro por ti, y este es tu año, y comenzamos a poner al hombre por encima de Dios, pero no predicamos del pecado que lleva al hombre al infierno, no predicamos de la santidad que sin ella no veremos al Señor, no confrontamos al pecado desde los púlpitos, y eso es parte de la corriente posmoderna impactando a la iglesia de este tiempo, hermanos amados. Entonces podemos decir en esta mañana que si hay un impacto de la posmodernidad como corriente, como pensamiento cultural que ha permeado los estratos también
de la iglesia, y eso representa un gran desafío para usted y para mí, hermanos amados. Tenemos una tercera pregunta, que es: ¿estás preparado para hacer frente a la realidad espiritual que se acrecienta delante de nuestros ojos? Y en esto, hermanos, quiero decirte que estuve pensando en cómo nosotros estamos preparándonos para nuestro encuentro con el Señor. Y de allí surge la necesidad de traer esta predicación para ustedes en esta mañana. Porque es urgente que la iglesia sepa que debe comenzar a usar las herramientas espirituales, porque si no, no va a poder vencer, no va a poder hacer frente al desafío. Que usted y yo valoremos la preparación espiritual que usted debe tener para enfrentar la corriente postmodernista y vencer. Y en este sentido, hermanos amados, quiero recordar el mensaje a las 7 iglesias que dio el Señor y que se registran en Apocalipsis 2 o 3. Convencida estoy que por lo menos el 67% de los que están acá sentados considero y infiero que tiene conocimiento del mensaje de las 7, del mensaje dado por Dios a las 7 iglesias de Asia Menor, conocida hoy como la Turquía moderna, y está ubicada geográficamente las 7 iglesias a la cual el Señor les dio un mensaje. Y hago saco esto a colación porque me resulta sumamente importante ver que el Señor envía un mensaje a 7 iglesias. No dijo 5, no dijo 8, no dijo 10, a 7 iglesias literales que existieron en Asia Menor y que nosotros conocemos, que Dios escribió a Éfeso, escribió a Esmirna, escribió a Pérgamo, escribió a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y escribió a la Odisea. Son 7 porque el número 7 representa la plenitud de Dios, la perfección, lo que está completo, lo que es pleno. Y cuando vemos este mensaje a estas 7 iglesias, concluimos entonces que estas 7 iglesias representan la totalidad del accionar de la iglesia de todas las generaciones. Por eso es que se comienza con un mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos que había abandonado su primer amor, porque la iglesia primitiva comienza con un amor indescriptible. Vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles. Había una entrega absoluta a Cristo, a su causa, al llamado, a la unidad, a la santidad. Esa fue la característica de la iglesia primitiva. Una iglesia que sufrió las terribles embestidas del Imperio Romano, siendo perseguida, siendo masacrada, siendo molida en las arenas del Coliseo Romano, ya fuese por gladiadores corpulentos que los ensaltaban en la arena con las lanzas, o comidos por las fieras con sus niños pequeños entre sus brazos desgarrados por fieras hambrientas. Esa es la iglesia del primer amor. Pero culmina el último mensaje a la iglesia de la Odisea, una iglesia que tiene nombre pero está muerta. Una iglesia que dice: lo tengo todo, pero Dios le dice: eres una pobre, desnuda, miserable, desventurada, compra colillo y vístete con ropas, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Y esta es la iglesia de este último tiempo, la iglesia de la Odisea, una iglesia permeada por las características de la posmodernidad. Así que debemos entonces hacerle frente a esta realidad. La pregunta tan elemental es: ¿cómo le hacemos frente a esta realidad espiritual? Una realidad espiritual que está presente en la sociedad, una realidad espiritual que ha trastocado todos los estratos sociales, una realidad espiritual que a veces asombra, una realidad espiritual que a veces asusta,
Una realidad espiritual que irá en crecimiento, hermanos amados. Y hay algo, antes de entrar en detalle, porque les estoy hablando esto y ya vamos a usar los argumentos bíblicos para poder hacer frente a este desafío. Pero hermanos, no hay que ser estudiado, asumo yo, para comprender que la sociedad está enferma. Cualquiera que tenga sentido común debe coincidir conmigo que estamos ante una sociedad enferma, una sociedad completamente en decadencia. Y usted sabe que Agustín Laje, lo admiro mucho, un politólogo argentino, conferencista internacional. Él decía algo importante, y él decía, en la época premoderna, el foco era la palabra del anciano, del adulto mayor. Las canas eran respetadas en la edad premoderna. Pero luego entramos en la modernidad y ya no es la palabra del adulto mayor. Ya es entonces la juventud la que toma la rienda y la que sigue los prototipos y copia cualquier cosa de cualquier país y la hace suya y la implementa, y eso crece en la época de la modernidad. Ahí conocemos grandes el rock y otros estilos de música que predominaron en la edad moderna. Pero llegamos a una posmodernidad y ¿saben qué? El foco de atención está en la niñez, pero no una niñez para ser atendida. Esta es una niñez para ser destruida. Por eso tenemos aspectos tan terribles que a mí me han hecho llorar, y es ver cómo los niños están siendo asesinados, comercializados sus órganos, siendo esclavos sexuales, sumidos un gran número de niños en la pedofilia, hermanos amados. El adrenocromo, la primera vez que leí y vi noticias sobre esto me impacté. Nunca había oído del adrenocromo, de que los poderosos de este mundo toman sangre de niños para rejuvenecerse. Y esto no es ciencia ficción, esto es una realidad de la sociedad postmoderna, hermanos amados. Es triste, es doloroso, cuando no sé cuántos de ustedes, yo no vi la película, creo que Los Gritos del Silencio, no la llegué a ver, pero sí me vi la entrevista que le hicieron a Tim Ballard y cómo él habla de la trata del niño, de que son esclavos sexuales en el mundo. ¿Y saben qué? En estos días estaba oyendo además a un hombre que admiro mucho, al doctor Miklos Lucas, y él decía, hablaba de la venta de niños en el mundo. Ahora los niños se venden en el mercado negro, como vender un par de zapatos por Mercado Libre o un repuesto de carro, hermanos amados. Decía Miklos Lucas que un niño de Nigeria o de cualquiera de estos, de Nigeria, qué sé yo, Somalia, por mencionar un país de África, dice puede valer entre $7,000 o $8,000. Pero un niño de la India puede valer entre $25,000 a $50,000. Pero un niño de Suiza o de Estados Unidos llega a valer entre $150,000 a $200,000. Tienen precio los niños, hermanos amados, y se desaparecen niños cada día en el mundo porque son víctimas de trata, de pedofilia y de venta de órganos. Esta es esta sociedad enferma, hermanos amados. Y eso es doloroso y eso es una realidad. Ahora, ¿estamos nosotros preparados para enfrentar este último tiempo? Y ahora vamos a ir a Romanos, que es la base de esta predicación, para que nosotros leamos. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo nos provee de las herramientas para nosotros enfrentar este tiempo final. Así que estoy hablando de Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos a leer 4 versículos de Romanos y quiero que leamos con entendimiento.
No sé si usted está aquí, si usted se está durmiendo, si usted está cansado, pero yo libro mi responsabilidad en esta mañana. Dice 11, 12, 13 y 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Aquí dice almas, pero es armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no prometáis para los deseos de la carne. En estos 4 versículos están las herramientas a las cuales debo recurrir para poder hacer frente a los ataques espirituales de este último tiempo. Así que Pablo lo primero que nos dice allí, vamos a la presentación, y lo primero que el apóstol Pablo nos dice, que debemos conocer el tiempo. La pregunta fundamental es: ¿qué tiempo estamos llamados a conocer? Y que nosotros encontramos que en el griego hay 2 palabras para tiempo. Una palabra es cronos y la otra palabra es kairos. Así que debemos conocer que cuando Pablo habla de tiempo, por supuesto que está hablando de un tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo cronológico, es decir, nosotros tenemos un tiempo cronológico, nosotros tenemos una fecha de nacimiento, todos los meses es parte del tiempo cronos, cada año que se suma a nuestra vida es parte del tiempo cronológico, pero Pablo no está haciendo referencia al tiempo crono, él está hablando del tiempo kairos, que es un tiempo específico, un tiempo de visitación de Dios para nuestra vida. Por eso él está diciendo, conociendo el tiempo en que vivimos. ¿Conoce usted el tiempo en que está viviendo? ¿Sabe usted que vivimos el último tiempo? ¿Cómo está usted afrontando este tiempo? Porque podemos vivir el día a día, el aquí y el ahora, afanados en lo que no tengo, afanados en lo que quiero, afanados en la comida, afanados en los estudios, afanados en tantas cosas, pero lejos de una cercanía al Señor. Ojo, no estoy diciendo que esas cosas no sean importantes, porque son importantes, pero Dios debe ser imprescindible en nuestra vida. Estamos llamados dentro de esta porque están escritas allí en la palabra de Dios, no para adornar la retórica de Pablo al escribir, no, hermanos amados, están escritas allí para llamarnos a la exhortación, y usted y yo estamos llamados por Dios a prestar atención a estas palabras. Pablo dice, conozcan el tiempo, pero a veces vivimos como que si Cristo no fuera a venir nunca, y no alimentamos nuestra vida espiritual. Y te quiero decir algo más, te lo quiero decir en el amor del Señor. Dios no te quiere cerca de su reino, Dios te quiere dentro de su reino. Dios no quiere que tengas empatía con el Evangelio solamente, Dios quiere que vivamos el Evangelio. Así que entonces debemos entender que debemos despertar del sueño. Aquí es una metáfora bastante conocida, sueño espiritual. ¿Cuáles son las características del hombre y la mujer cristiana que duerme o cristiano que duerme? ¿Es un hombre o una mujer, es un cristiano vacío, que no ora, que no tiene pasión por Cristo y su palabra, que le da igual adorar a Dios o no adorar a Dios, que le da igual congregarse o no congregarse, que no le importa hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Dormitarnos de un sueño espiritual, y para poder irnos con el Señor necesitamos estar bien despiertos, no dormidos. Usted sabe que hay un adagio muy popular, y yo creo que es muy conocido entre nosotros los venezolanos, y es: camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y si usted se duerme se lo va a llevar la corriente de la posmodernidad. Así que, como
necesito, despertemos del sueño espiritual. Necesitamos estar bien despiertos. En quinto lugar o cuarto lugar, saber cuán avanzada está la noche. El tercero, discernir cuán cerca estamos de nuestra redención. Se usa el término redención no porque estemos medio redimidos o medio salvos, no. Aquí Pablo está diciendo: se acerca el tiempo en que nos vayamos con el Señor. Se acerca el tiempo en que se toque la trompeta allá en los cielos. Ese tiempo está muy cerca. Así que Pablo está diciendo: ¿por qué debemos discernir el tiempo? ¿Por qué debemos despertar del sueño? Porque Cristo está a la puerta, es lo que Pablo está diciendo. Y eso, hermano, ¿cómo modificamos eso? ¿Cómo cambiamos eso? No lo podemos cambiar. Yo no lo puedo modificar porque me meto en un problema con el Señor. Debemos despertar del sueño y debemos discernir el tiempo, porque ahora está más cerca la venida de Cristo que cuando creímos. Y les digo esto: yo toda mi vida he estado en el Señor, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi vida adulta la he vivido en Cristo. Y hoy puedo reconocer que cuando era una niña no estaba tan cerca mi redención de irme con el Señor como estoy ahora, después de tengo ya esos 50 años, hermanos, y está más cerca mi redención que cuando vine a Cristo Jesús. En cuarto lugar, saber cuán avanzada está la noche. Cuán avanzada está la noche. Cuando la noche está avanzada es porque se acerca ¿qué? El día. Y esto nos hace referencia que se acerca el día en que Cristo venga por nosotros, hermanos amados. Y luego tenemos en sexto lugar, rechazar las obras de las tinieblas. Y esto representa un gran desafío, porque necesitamos, hay cosas que son obras de las tinieblas, pero nosotros creemos que son obras de Dios. Y por eso es que necesitamos velar y estar despiertos, porque si dormimos espiritualmente, vamos a decir amén a obras que vienen de las tinieblas y vamos a caer el dedo limpio, porque no discernimos que serán obras de las tinieblas sino de Dios. Y aquí las tinieblas se hacen referencia al pecado. Recordemos que en la Biblia encontramos palabras o términos como oscuridad para hacer referencia al pecado, y la luz verdadera venía a este mundo para hacer referencia a Cristo. La luz es sinónimo de salvación, las tinieblas es sinónimo de condenación o de pecado. Entonces necesitamos también comprender estos aspectos. Y en último lugar, tenemos que vestirnos con las armas de la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Debo tener esas armas dentro de mí, en mí, para poder hacer frente al desafío que tenemos puesto delante de nosotros. Y las armas que nosotros empuñamos no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y si usted ve Efesios capítulo 6, ahí está descrita con lujo y detalle cómo es la armadura del creyente. Por eso es que nosotros, siendo conscientes del tiempo que vivimos, necesitamos vivir nuestra vida centrados en Cristo y en su palabra. Y cuando usted termina de leer esos versículos, por lo menos el 13 y el 14, allí dice que no debemos andar en contiendas. ¿A cuánto les gusta pelear por todo? Que ya lo miran y arruga la cara. Aquí está diciendo Pablo: si yo estoy en luz, yo no debo andar peleando por todo. Eso son actos de oscuridad. No en contiendas. También hace referencia a los pecados sexuales. Y yo estuve buscando en la Biblia interlineal en griego y me quedé impactada como, aunque Reina Valera traduce bien estos versículos, cuando la buscamos en la Biblia interlineal griega, vemos que está tan amplio, pero muy amplio, como Pablo habla de los pecados sexuales y cómo debemos huir de esos pecados sexuales. Y aprovecho para decir, si alguno está en fornicación, salga de la fornicación.
Si alguno está en adulterio, huya del adulterio, del homosexualismo, del lesbianismo, de la pornografía. Son pecados inmundos. Esto pertenece a las obras de las tinieblas y estamos llamados a vestirnos de las armas de la luz. Culmino con esto. Creo que necesitamos hacer una reforma espiritual a nuestra vida. No podemos amar a Dios y amar al mundo. Quien ha sido permeado por el pensamiento posmoderno cree estar en Dios pero vive como el mundo. Cree amar a Dios pero ama al mundo. Viste como el mundo, habla como el mundo, actúa como el mundo. Y nosotros somos diferentes, así nos duela. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser diferentes, a ser la reserva moral que le queda a esta sociedad. Es una iglesia centrada en Cristo y en su palabra. Y además poder decir con gozo que el Espíritu Santo nunca nos ha dejado, no nos va a desamparar. Si le buscamos, Él nos llenará. Si pedimos claridad, Él nos iluminará, nos dará la valentía, el temor a Jehová para enfrentar los desafíos de este último tiempo, amada iglesia. Estamos llamados a hacer algunas reformas. Por supuesto, esas reformas son diferentes dependiendo de la necesidad que usted tenga, de la necesidad que yo tenga. ¿Y sabe qué? Cuando leemos la historia de la Reforma, que es una historia impactante de la Reforma protestante, nos encontramos con la vida de aquel hombre llamado Martín Lutero, un hombre que en una ocasión, cuando iba montado en su caballo, vino un rayo que partió un árbol y le cayó a centímetros. Él cayó del caballo, el rayo pudo haberle dado y haber muerto. Pero Martín Lutero no murió y desde aquel día él se propuso buscar a Dios. Por lo tanto fue a prepararse como monje. Estaba buscando a Dios en el sitio equivocado, pero había una necesidad sincera en él de buscar a Dios. Y fue ordenado en el 1510 como monje de la orden agustiniana. Pero había algo, Martín Lutero, él no tenía paz, él no sentía paz en su corazón. Dando oír que la salvación era por fe, por obras, perdón. Y dice la historia de lo que podemos leer de Martín Lutero, que cuando él fue ordenado como monje agustino, él le tocaba ir a Roma. Y él tenía una pasión tan grande por ir a Roma, porque para Martín Lutero, Roma era la sucursal del cielo. Roma era la Nueva Jerusalén, casi que con calles de oro y mar de cristal. Pero cuando Martín Lutero llega a Roma, vio tanta depravación, que dice la historia, que él vio inmoralidad, que él quedó devastado con esa visita que hizo a Roma. ¿Y saben qué? Como Martín Lutero era como una piedra en el zapato, porque además era un hombre muy preparado, versado, era un hombre estudiado, entonces como para quitárselo de encima, Roma lo puso a enseñar la Biblia. No sabía Roma o el papado lo que es el problema en que incurrió al hacer eso. ¿Y saben qué? Cuando Martín Lutero leyó, comenzó a enseñar Romanos, Dios mío, y vio que la salvación era por fe y no por obra. Y cuando leyó en Gálatas, de un evangelio diferente, Martín Lutero quedó impactado y quedó convencido que la salvación era por fe y no por obra. Y dice que cuando vio la venta de indulgencias, esa venta de indulgencias que se llevó a cabo porque estaban construyendo la capilla de San Pedro, y cuando Martín Lutero oía que los que vendían las indulgencias decían: antes que tu moneda caiga en el fondo, ya tu familiar ha salido del purgatorio, invitó a Martín Lutero. Y sabe que en el 1515 estaba recientemente inaugurada la primera imprenta. Imprimió las 95 tesis que clavó en la puerta de la capital de Wittenberg, en Alemania, y trajo una revolución
espiritual tan grande que hoy se conoce como la Reforma Protestante más grande. Fue convocado, fue confrontado a nada. Desde esta reforma tan poderosa se desprendieron las 5 solas de la Reforma y la Iglesia debe volver a esas 5 solas de la Reforma Protestante. Solas es esas 5 S en latín, que es solo Cristo, no el hombre. Solo Cristo debe ser el centro de la iglesia. Solo Cristo debe ser el centro de mi vida y de tu vida. Solo fide, que es solo fe. La salvación es solo por fe. Nuestra fe debe ser fortalecida cada día. Solo Espíritu Santo, Él debe legislar nuestra vida. Hermanos amados, sola Escritura. La Escritura debe ser la regla infalible de fe y conducta. Debo enseñar la palabra, no mandamientos de hombre. Y finalmente, solo gloria a Dios. Le estás dando la gloria a Dios en tu vida. Yo le estaré dando la gloria a Dios. Me lleva mi vida en Cristo a darle gloria a Dios con mis palabras, a dar gloria a Dios con mis hechos, a dar gloria a Dios con mis pensamientos. Es mi carácter consono con la gloria de Dios. Esto hay que decirlo, iglesia. Estamos llamados a reformar nuestra vida espiritual. Es la única manera de aceptar el desafío que tenemos por delante. Cristo está a las puertas. Cristo viene por la iglesia. Necesitamos entonces vestirnos de las armas de la luz. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos rendir nuestra vida al Espíritu Santo. Necesitamos darle la gloria a Dios. No darle la gloria al hombre. No darle la gloria al mundo. Darle la gloria a Dios. Sea bueno lo que me pase, sea malo lo que me pase, a Dios sea la gloria. Tenga o no tenga en mi vida, quiero dar la gloria a Dios. Me tomen o no me tomen en cuenta, quiero darle la gloria a Dios. Me responda el Señor o no me responda, quiero darle la gloria a Él. Porque este mundo es pasajero y viene la eternidad, y allí yo quiero estar. Quiero que adores al Señor.